Me encanta traer trucos diferentes, trucos especiales y como estás en tu Apple Mundo y aquí yo lo pruebo todo, hoy te voy a enseñar varios códigos secretos que poca gente sabe y aquí lo vamos a ver, vamos a analizarlos y vamos a saber para qué sirven. Así que vamos a empezar con el primero de todos y como estáis viendo es muy simple si nos vamos a la aplicación de llamadas de teléfono y aquí escribimos el siguiente código que es este de aquí. La verdad que es muy sencillo. No hace falta que le deis a llamar porque ya saltará un pop-up que os va a decir aquí varia información, ¿vale? Entre ellas tu número email y diferentes datos que identifican a tu dispositivo en concreto y no al resto, ¿vale? Así que esto es muy importante por si algún día queréis, pues reportar que este dispositivo ha sido bloqueado o ha sido robado, vais a poder decirle estos datos, lógicamente hacedlo antes de que os lo roben y así podéis llamar a vuestro operador, le dais este tipo de datos, la información que se requiera y así se puede bloquear y no podrá llamar. Mucho ojo con esto, es súper útil. Y hay mucha gente que dice que si escribimos estos caracteres que os voy a poner a continuación nos van a dar una mejor calidad de audio en nuestras conversaciones. Como veis yo lo he hecho, le he dado a llamar y no me ha parecido nada, me ha parecido un error. Creo que en antiguas versiones de iOS sí funcionaba, pero en mi dispositivo iPhone 12 Pro no funciona, ¿vale? Sí que es cierto que al contrario, y como para desactivarlo es esto 3370 entre estos hashtags, ¿vale? Yo le llamo así, pues ya simplemente también me daba error, o sea que puede que aumente la calidad de las llamadas y de los datos móviles, pero a mí no me ha funcionado, así que bueno, pues descartamos este código secreto porque no funciona. Y este sí funciona al menos en España. Si queremos llamar con un código oculto a otro dispositivo, lo he probado y sí ha funcionado. Lo que tenemos que poner es hashtag 31 hashtag, yo le llamo hashtag, y a continuación pulsamos el número al que vamos a llamar y que no queramos que se vea nuestro nombre, ¿vale? Pues ponemos ahí cómo es. Al llamarlo aparece en nuestro dispositivo el nombre de la persona a la que estamos llamando, pero a ella o a él le aparece número oculto. Funciona completamente en España. Si sois de Latinoamérica tenéis que preguntarle a vuestro operador cómo podéis hacer eso. Probablemente a lo mejor no se pueda dependiendo del país, pero en España funciona bastante bien. Hay otros países que utilizan este código que os voy a poner aquí y luego seguido el número de teléfono. Por ejemplo, en Estados Unidos lo hacen y también funciona como número oculto. No sé en tu país cuál funciona, pero yo he probado en España y así es como funciona aquí. De una forma no tan complicada, pues puedes ir a los ajustes y en teléfono, aquí en mostrar ID de llamada, vas a poder desactivarlo. Al menos en España sí se puede hacer. Puede que haya en otros países que no se pueda y por tanto pues tienes que llamar a tu operador y pedirle que te activen esta función si está disponible. De momento así es como funciona, al menos a mí. Y un código secreto que no se activa directamente aquí, sino que se activa en los ajustes, en accesibilidad y aquí en control por voz. Si lo activamos en personalizar comandos vamos a poder hacerlo y aquí podremos poner la frase que vamos a decir y va a realizar por sí sola un gesto personalizado. Yo he puesto la palabra like, he personalizado el gesto de darle doble clic en la pantalla y luego ya podríamos poner que solo se active en Instagram, pero como veis, si ahora nos vamos a Instagram y digo like, va a dar directamente un doble toque y por tanto un like a todas las fotos que yo le diga. Así que lo malo de esto es que tenemos que tener el control por voz activado porque si no, no funciona. Aún así, podremos personalizar cualquier gesto en cualquier aplicación, lo cual me parece increíble. Lo único que tendremos es que decir una palabra y ya realizará el gesto. Imaginaos en TikTok deslizar hacia arriba sin las manos, simplemente con la voz. Me parece algo bastante guay. Y si nos vamos a la aplicación de teléfono y escribimos este código que estamos viendo aquí completo, sé que es un poquito largo, pero si después le damos a llamar, nos va a dar datos avanzados de la intensidad de nuestra señal. En verdad esto ha cambiado con iOS 14, ha sido rediseñado. Antes era mucho más fácil saberlo, pero ahora en el menú de la derecha, en toda esta lista, si nosotros encontramos Serving Cell MEAS, pues esto sería cuál es la intensidad de la señal de los datos móviles de nuestra conexión que está más cerca de nosotros. Dentro de esto tendremos que ver las palabras RSPO0 y RSP
R1 y aquí veremos fuerza de la señal de los datos móviles, ¿vale? En mi caso me tengo que ir aquí a este apartado donde también me dice la señal RSRP, que esta señal está entre -40, que sería la señal más fuerte, y -130, que sería la señal más débil. Cuanto más cerca de -40, más fuerte es tu señal, y cuanto más cerca de -130, más débil es tu señal de datos móviles. También depende mucho de tu operador, pero esta sería una buena manera de saberlo. Y hay un código que es este, que es para saber si tenemos las llamadas en espera activadas. Nos va a aparecer aquí en toda la pantalla si tenemos activada esta opción, y esto podremos ponerlo en ajustes de igual manera, ¿vale? Si nos vamos a los ajustes, nos vamos aquí al teléfono, en llamadas en espera, vamos a poder activarlo, ¿vale? Esto significa que si alguien nos llama cuando nosotros ya estamos en otra llamada, podrá esperar a que acabemos nosotros nuestra llamada. Lo podremos verificar de esta manera. Si queremos activarlo, podríamos poner este código que sería para activarlo aunque esté desactivado, o si no nos deja la posibilidad en ajustes, y para desactivarlo podríamos poner este otro de aquí. Sería tan sencillo como esto. Sé que es un poco difícil de entender esto de llamada en espera, pero creo que me he explicado bastante bien. Y si queremos saber si nuestras llamadas pueden ser reenviadas, podemos hacer o poner más bien este código que incluye el 67 y verifica qué números está utilizando para el reenvío de llamadas en tu iPhone cuando la línea está ocupada. Si veis un número, no os preocupéis si no es el vuestro, porque puede que sea el de tu teleoperadora, que es cuando alguien llama, por ejemplo, tú estás ocupado y le salta como este número está ocupado, bla bla bla. Y si crees que te desvían las llamadas, puedes utilizar este código de aquí. Con esto vas a verificar que no existe un desvío de la voz principalmente, o también puede haber un desvío de los SMS, aunque esto, si lo quieres hacer tú manualmente, se puede hacer de los ajustes. Lo mismo, en ajustes teléfono vas a encontrar aquí una opción que se llama desvío de llamadas, y vas a poder aquí activarlo y poner el número al que quieren que se desvíen tus llamadas de manera por defecto. La verdad que esto está muy útil si queremos cambiarnos de un número de teléfono, pero la gente nos sigue llamando al anterior. Pues bueno, con esto lo podemos resolver bastante fácilmente. Y si crees que tienes el bloqueo de alguna red, ya sea SMS, fax o teléfono, puedes hacerlo con este código que estamos viendo aquí. Nos saltará también una ventanita donde podremos de alguna forma ver todo el bloqueo que existe, ¿vale? Yo, si veis algo raro aquí, llamaría también a la operadora, que es totalmente gratis, al menos en España, y le podéis preguntar sobre estas cosas. Va a quedar un poquito flipando, pero vosotros estáis informados porque ahí os aparece que está activado el bloqueo. Bueno, normalmente estará todo desactivado. Así que decidme vosotros si ya sabíais esto de los códigos secretos. La verdad que es súper interesante el conocer pues diferentes trucos, diferentes códigos, y que exploréis el 100% de vuestros iPhone, porque hay gente que tiene un iPhone y realmente no sabe ni el 5% de las funciones. Y si la verdad te ves todos los vídeos del canal, sigues un poquito los vídeos de trucos y de iOS, te vas a enterar de todas las cosas que existen y las posibilidades que hay en tu dispositivo iOS, que a mí es lo que más me apasiona y por lo que hago vídeos, para poder descubrirle a la gente lo increíble que es su dispositivo móvil. Así que espero que te haya gustado este vídeo, y como siempre nos vemos en el siguiente, ¿vale? Casi siempre subo vídeos, casi todos los días, así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!